Bueno, queremos entrar al programa y llamar a todos los jóvenes. ¿Cuántos jóvenes enamorados hay? Y el tema en esta noche es algo interesante porque queremos hablar sobre, y el título que pusimos es Preguntas para hacerle a tu pareja antes de casarte. ¿Cuántos de ustedes han hecho estas preguntas o alguna vez han recibido consejería prematrimonial? Es impresionante. Las estadísticas nos muestran que no mucha gente toma consejería prematrimonial. Pero esta nueva generación sabe bastante, sabe muchas cosas. Y queremos decirles, si usted piensa casarse, si está a punto de casarse, si dice estoy pensando casarme unos 3, 4 años, si usted está buscando una princesa o un príncipe y dice creo que me voy a casar, o papás que ustedes nos están viendo, líderes de jóvenes, sería bueno que usted se siente con sus jóvenes y hablen sobre el matrimonio, que muchas veces nos enfocamos más en un evento que es la boda que el matrimonio que es para toda la vida. Así que jóvenes, enfóquese más en su matrimonio que en la boda que son. Ahora, no me malinterprete, estamos 100%, sí. Haga algo hermoso con su boda, pero busque consejería prematrimonial. Personalmente nosotros no casamos a nadie si no han recibido consejería prematrimonial. Creemos que es algo muy, muy importante. Así que preguntas, ¿qué preguntas les haría a usted o qué preguntas podríamos tomar antes de casarnos? Y yo estaba notando esta mañana, pensando en esto, que debemos, y como lo dijo, no invierta solamente en la boda, invierta en su matrimonio. Eso es algo para comenzar. Pero preguntas que se tienen que hacer, y creo que esto es algo muy importante. ¿Cuáles son las expectativas que tienes en el matrimonio? Preguntas que se le tiene que hacer a su pareja antes de casarse. Si usted hay un pastor, si hay un líder y usted hace consejería prematrimonial, pues utilice este material. Eso es lo que nosotros hacemos y pues vamos cambiando. Pero yo me siento con estos jovencitos y mi primera pregunta es, hablemos sobre las expectativas que tienen sobre el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio para ustedes? Porque muchas veces ellos piensan que todo es color de rosa, es una luna de miel y luna de miel va a ser para siempre. No. Uno tiene que ver cuáles son las expectativas. ¿Qué es matrimonio para usted? Así que si usted está notando, ¿se puede cancelar un matrimonio por un problema? Una pregunta muy general, ¿no? ¿Se puede cancelar? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Hay tiempo para solucionar? ¿Pueden ir a consejería? ¿Se puede hacer? Definitivamente se tiene que preguntar muchas cosas. Pero mi primera pregunta para ustedes, jóvenes, padres de familia, pregúnteles a sus hijos por qué te quieres casar o cuáles son las expectativas que tienes en el matrimonio. Bueno, yo creo que esa es buena pregunta y como buen psicólogo, esa es una pregunta. ¿Qué significa el matrimonio para ti? Yo creo que quiero ver sus caritas. Yo creo que tú vas a dar todas las preguntas como psicológicos, como cómo te sientes en tu tiempo de enojo. Los míos van a ser, gracias hermana Rachel Jiménez, porque así es. What's your credit score? ¿Cómo está tu crédito? ¿Tienes deudas? Eso es lo que yo quiero saber. No, pero yo también tengo eso, pero tenemos que entrar primero como a ver despacito con anestesia, hermana Rachel, y después vamos a ver eso de... ¿No quieres saber? ¿Quieres saber primero? Te tienes que casar con una persona ¿En qué me estoy metiendo? Que tenga buena personalidad y buen carácter. Tú lo dijiste, no yo. Bueno. No, pero bueno, claro, que queremos saber qué sienten que es un matrimonio, cómo es su, commitment, ¿no? Su consagración, su compromiso el uno con el otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que significa un matrimonio? Especialmente, y yo quiero, bueno, espera, porque has puesto esa pregunta, especialmente porque vivimos en un mundo donde ya ni siquiera consideran matrimonio. Correcto. Entonces, es muy buena pregunta antes de casarse. Creo que estoy muy bajito yo, más bajito que tú. Dani, Maribel la hermana Maribel está más bajito. Y me siento como que María ha crecido, así que ahora sí. Pensaba que decías en la vida real estás más bajito. Ahora sí me siento mejor.
No lo subí. No, a ver. Muy bien, ahora sí. ¿Estamos listos? Estamos listos. ¿Sabes? Este es mi punto. Cuando jóvenes vienen a la oficina, quiero saber y quiero ver en la cara cuáles son las expectativas del matrimonio. ¿Saben lo que es el matrimonio? 1. Punto número 2, y por favor, anoten esto. Pregúntenle, analicen cuánto el pasado, cómo el pasado puede afectarles en el futuro. El pasado del chico o la chica tiene un pasado. ¿Cuál es su pasado? Y mi pregunta, Maribel, para ti, como mujer, ¿tú quisieras saber el pasado de la otra persona? Claro que sí. ¿Tiene un hijo, no tiene un hijo? ¿Ha estado con otra persona, no está con otra persona? ¿Tienes enfermedades? ¿Tienes enfermedades? Claro, uno quiere saber esas. Definitivamente yo creo que las mujeres, bueno, algunos preguntamos de otra manera, pero es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es su pasado? Ya que estamos en un mes donde la gente está poniendo diferentes tipos de banderas, yo preguntaría, si un chico le pregunta a la chica, ¿siempre ha sido mujercita? Porque ahora no sabemos en qué mundo vivimos. ¿Realmente eres María? Oh, bueno. Bueno. Es que ayer, como estamos en este mes, ayer estaba leyendo algo donde un chico le dice a su chica, le dice, yo soy cristiano, ¿no? Y ella dice, ok, qué bien, ¿no? Dice, ¿está bien contigo? Sí, dice, ay, qué bien, porque antes era Cristina, ahora soy cristiano. Así que, pero bueno, uno tiene que tener mucho cuidado, eso es lo que significa eso en el mundo que vivimos hoy. Por eso es mejor buscar a alguien que está en el altar. Analicen el pasado, porque tal vez el pasado puede afectar el futuro. Exacto. ¿No es cierto? Claro, entonces, porque tú basas todas las cosas y las decisiones. Hay muchas personas que basan su pasado en eso, ¿no? Eso me pasó antes, entonces yo no quiero ir por ese mismo lado, ¿me entiendes? Entonces, claro, pero la cosa es cuánto va a afectar también, porque tal vez hay una joven que dice, ¿sabes? Yo no confío en ningún hombre porque a mí me ha fallado el último, ¿no? Entonces, uno tiene que ver hasta cuánto le va a afectar en sus relaciones en el futuro. Ok. Hagamos esto, porque tengo bastante información, porque precisamente para que usted sepa, y si hay algún joven que se está a punto de casar y necesita consejería matrimonial, llámenos, hacemos consejería prematrimonial, tenemos una sesión, utilizamos un libro, utilizamos un workbook, pero eso es lo que yo les hago la pregunta. Y si hay un pastor, hay un líder de jóvenes que nos está escuchando y dice, bueno, yo quisiera utilizar esto para las personas que se están casando, o para ustedes, chicos, porque el tema es, hágale esta pregunta a su novio o a su novia. Saque un papel, vaya a traer el papel, comience a anotar, ¿está listo? O tal vez alguien puede anotar ahí. Eso es mi pregunta. Mi definición personal de amor es, ¿qué es el amor? ¿Ok? Mi razón para casarme es, ¿por qué te quieres casar? ¿Ok? Mi forma de manejar el conflicto es, estas son las preguntas que usted le tiene que hacer a su novio o a su novia. Cuando estoy enojado y las cosas no van como yo quiero, ¿cómo reacciono? ¿Soy un gatito o soy un perro chihuahua? Y no vale decir lo que piensas que quiere escuchar tu pareja. Tienes que decir la verdad. Y eso es una de las cosas que gracias alguien ha puesto aquí, ya no lo encuentro, pero dice, hay que decir la verdad, no solamente decir verdades a medias. Mili Suárez dice, debemos decir la verdad y solo la verdad. Porque ahora, esto es como una encuesta, como estás dando. No, es claro. Que para mí el amor es. Muchas personas toman estas encuestas a lo que quieren que la otra persona piensen de ellos, ¿no? O que saben que ellos quieren escuchar eso, ¿no? O sea, que les va a gustar. Claro. Entonces necesita decir la verdad. Y por favor, no me malinterpreten. Quiero que ustedes entiendan. Jackie Bolaños dice, cuando uno llega a Cristo y se arrepiente y se bautiza, todos los pecados son perdonados. Definitivamente, estoy de acuerdo. Pero ¿qué pasa si tienes un hijo? ¿Qué pasa si tienes una enfermedad? Por eso, claro. ¿Qué pasa si debes $100,000 en la tarjeta de crédito?
No. Entonces, tienes que hablar antes de casarte, tienes que saber no solamente las cosas bonitas de la persona. Oh, es tan lindo, es tan simpático, se pone perfume. No. Porque no significa que no estás perdonado por tu pasado, pero sí, aunque David cometió muchos errores, tuvo consecuencias de sus errores, Correcto. ¿no? O sea, con Betsabé salió un hijo, ese hijo murió a causa de eso. Entonces, había consecuencias. Entonces, claro, el pecado es perdonado por el Señor, pero la cosa es que todavía hay consecuencias y no es justo a la persona que está entrando contigo en matrimonio si no les dices de esas consecuencias. Entonces vamos a decir, no, o sea, uno tiene que contar el pecado para, vamos a decir, usar la palabra pecado, ¿no? Para saber las consecuencias, ¿no? Entonces, uno no puede decir, oh, sí, tengo un hijo. Tienes que decir, bueno, es que estuve casado antes, o bueno, es que estaba en el mundo y pues tuve un hijo con alguien más, ¿no? Claro. Entonces, hay cosas que uno tiene que saber y no significa que Dios no lo haya perdonado, pero claro, no es justo cada para la decisión. persona en el futuro no contarles. Por eso que es importante hablar del pasado, qué ha pasado, que ha habido, porque por eso se tiene que hablar, para que no afecte el futuro. Porque escúcheme bien, ¿qué pasa si usted dice, no, Dios me ha perdonado, todo me ha perdonado, y de aquí a 6 meses su novia, o que ahora es su esposa, se entera de que cosas que usted había tenido en el pasado? Ella se va a sentir traicionada, ella se va a sentir como, no me dijiste en el momento que yo debería ser. Tal vez es algo chiquito. Eso es traición. O sea, ella se va a sentir así, quiera o no quiera. Por eso, Maribel, que tenemos que decir cosas que tienes que preguntar a tu novia antes de casarte. Si estás en una relación y estás listo para decir hasta que la muerte nos separe, entonces tienes que entrar a una relación completamente transparente. Así y para eso necesito saber cuál es la razón por la que te quieres casar conmigo. En mi forma, ¿cómo es la forma de manejar un conflicto? ¿Cómo te enojas? Porque muchas veces escuchar a las chicas, ¡uy, es tan lindo! Nunca se enoja. Uy, para mí eso es una alarma. Yo quiero saber exactamente cómo se enoja. Claro, cómo se desquiten, ¿no? O sea, exacto. cómo no. Y sabes, tenemos personas que dicen, bueno, yo preguntaría esto, ¿no? Entonces, la hermana Rachel Jiménez tuvo uno, pero muchas personas están diciendo, what is your financial status? O sea, hay gente que quiere saber eso. Pero esto es lo que alguien dice de lo que acabas de decir ahorita, de, ok, van a decir, ¿no? Esto es mi pasado, algo así, ¿no? Entonces ella dice, bueno, ¿y qué pasa si escuchamos la respuesta que no queremos escuchar? Bueno, eso es una decisión que uno tiene que tomar. Una llamada. Claro, yo prefiero que usted escuche ahora que tiene tiempo para decir, mira, no vale la pena, no va a funcionar esto, a que usted se case y se entere de ese problema y usted diga, no tenemos que separarnos. No, el matrimonio es hasta que la muerte los separa. Entonces, usted tiene que entender, prefiero que usted llore un día, un mes y no llore toda la vida. Pero no necesariamente la respuesta que no quiere escuchar le va a hacer no casar con esa persona. Claro. ¿Okay? Porque si uno realmente ama a esa persona, cada persona tiene su pasado. Entonces, si realmente lo amas o la amas a esa persona, entonces la pregunta ya es, ¿podrás ir adelante en un futuro con esa persona con lo que ya sabes? Porque para mí, yo digo, la persona está siendo honesto en dar su pasado, en decir esto es lo que ha pasado, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que debería por lo menos tener más puntos por hacer eso, ¿no? O sea, por lo menos. Claro, porque aquí va el punto, queridos amigos. Si Maribel viene y me dice, quiero que me digas la verdad, y yo le cuento la verdad y Maribel se me enoja, la próxima vez que ella me diga, quiero que me cuente la verdad, no le voy a contar la verdad, porque se va a enojar. Entonces, yo prefiero que ahora que son novios, te diga absolutamente todo. Que sepas que te va a ayudar, no te va a ayudar, que veas realmente con la verdadera persona que te estás casando. Ahora, con lo que acabas de decir, no significa que uno no debería enojarse, sino, o sea, con la noticia que está recibiendo. Claro, ¿no? Que no, por supuesto que no. Yo no quiero que piensen, bueno, entonces si se va a enojar la próxima vez, no le voy a dar la verdad. Depende de qué es esa noticia, porque si esa noticia es, bueno, no quise decirte que yo tenía antes un hijo y yo ya sabía y yo estaba dando cada mes dinero.
Bueno, claro. No es algo de que uno puede decir, no me voy a enojar, entonces ya no te voy a contar, ¿no? Entonces claro. es diferente. Meli Suárez tiene toda la razón. Dice Mile Suárez, perdón. Dice, mi amiga después de casada se dio cuenta que el esposo con el que se casó tenía 2 hijos y fue terrible para ella. Eso es lo que estamos hablando, cosas que debemos preguntar antes de casarnos. Yo sé que a nadie nos gusta, ¿cómo te enojas? ¿Cómo manejas la ira? Ahí mi siguiente punto es, mi forma de manejar la ira es, ¿cómo te enojas? ¿Tiras los platos? ¿Rompes las puertas? ¿Cómo te enojas? Porque si usted, señorita, dice, no, mi novio es tan lindo, no se enoja, ¿cómo se enoja? Porque los que más calladitos son las bombas atómicas. Claro, y cuando eso pasa puede ser algo bien grave. Correcto. Eso sí es cierto. ¿Están listos con otra pregunta? Maribel, cuando tú tengas preguntas, este es tu show, tú puedes entrar y, ¿ok? ¿Puedes decir eso otra vez? ¿Qué has dicho? ¿Esto es tu show? Este es tu show. El show de Maribel es de 10 a 11 de la noche. Entonces, mi preferencia para pasar el tiempo libre es... ¿Por qué les hago esa pregunta que pregunten, chicos? Porque en seminarios matrimoniales, en consejería matrimonial, escuchamos tantas parejas que dicen, mi esposo es un aburrido, mi esposa es una aburrida, mi esposa le encanta salir al mall todos los días. Hay un desacuerdo increíble a lo que es un tiempo libre. ¿No? Es algo que... Entonces, la pregunta es, en el tiempo libre, ¿qué te gusta hacer? No, me gusta quedarme en casa y leer un libro. ¿Y a ti? Me gusta ir a la playa. Ok, entonces tenemos que balancear y decir, bueno, una semana hacemos lo que a ti te gusta y otra semana, porque si no hay un balance en el matrimonio, van a haber muchos problemas. Por eso que en esta noche, jóvenes, señoritas, padres que ustedes tienen hijos que quieren casarse, díganles a sus hijos, hablen de estos temas, siéntense en la mesa, comiencen a hablar y comienzan a poder decir, bueno, ¿está bien o está bien? Muy bien. ¿Está bien? Está bien. ¿Puedo ir con lo siguiente o usted tienes, no, señorita? No, seguí, ok. por favor. Mi concepto de los roles y responsabilidades en el matrimonio es, una vez más, ¿cuál es mi concepto y cuáles son los roles y mis responsabilidades para mí? ¿Qué es? ¿Qué es un rol? Porque aquí viene un punto muy grande, Maribel. Como consejeros, cada vez preguntamos, chicos, ¿cuántos hijos tienen que tener? El hombre dice 4, 5 y la mujer dice 2. Porque el hombre dice, pues, que tenga los hijos que quiera tener, pero no puede ayudar a cambiar los pañales. Pregúntele, ¿puedes cambiar pañales? ¿Te gustaría cambiar pañales? Esos pañales, no del bebito cuando la lechecita, sino cuando ya está comiendo a los 2 años. Y eso ya viene eso, pero involucrando varias preguntas, porque hablar de responsabilidades también es preguntar al hombre, a la mujer, tú sabes cocinar, ¿cuántos hijos queremos tener? A los 2 se pregunta eso, ¿no? Porque al preguntar cuál es mi rol y responsabilidad, has dicho ahorita, bueno, cambiar pañales. Bueno, tal vez uno dice no quiero tener hijos, uno dice sí quiero tener hijos. Bueno, son preguntas que uno necesita saber antes de casarse, ¿no? O sea, ¿cuántos hijos quieren tener hijos? ¿Cuántos hijos quieren tener? Y yo creo que después de eso se puede entrar en el concepto de cuál es tu rol. Entonces, como padre, ¿vas a ayudar o vas a decir, no, ese es el trabajo de la mujer, solamente criar a los hijos, ¿no? Entonces, muy importante saber qué es lo que esperan en rol y responsabilidad. Y no solamente hombres. Y yo quiero decir, hoy en día, y esto es una de las consecuencias del mundo en que vivimos hoy, que está enseñando a las mujeres, tú no tienes que hacer esas cosas. Él tiene que cocinar, él tiene que limpiar, pero a la misma vez queremos, no, entonces es algo de que tenemos que asumir la responsabilidad como mujer también. Porque tampoco puede decir, si va a ser así, tampoco puedes decir, bueno, tú vas a tener el hijo, no yo. O sea, claro. No es así.
La realidad es que nosotros como mujeres, una es la madre, tiene que hacer ciertas cosas. Y no solo eso, pero estuvimos hablando este fin de semana en Restaurando Familias en Londres de, o sea, cocinar o lavar o limpiar, ¿no? O sea, sí. El pastor Cross le dijo, no puedo creer que haya una señorita que quiere casarse y no sabe cocinar. Bueno, yo le hablé después de eso. Ok. Porque yo le dije, Pastor Crossley, yo no sabía cocinar mucho, sabía poco, pero no sabía cocinar mucho cuando me casé. Y él ha dicho, bueno, tienes razón, tienes razón en eso. Bueno, uno aprende también, ¿no? Pero él estaba diciendo que no es que no sabe, no quiere. Y quiere que el hombre lo haga. Porque en este mundo hoy están queriendo que los papeles sean al revés de lo que es la naturaleza. Ricardo Floriano dice, ¿cuál sería el balance adecuado para casarse? ¿Okay? ¿Cuál sería el balance adecuado? Y esta pregunta, querido amigo, no es como matemáticas, 2 más 2, 4. No tengo una respuesta para ti, porque quisiera saber qué te gusta hacer, qué no te gusta hacer. Te doy un ejemplo. A mí no me gusta lavar los platos. Y desde que yo me acuerdo cuando era chiquito, eso era tenía que ir a lavar los platos. No vas a salir hasta no lavar los platos. Eso era, teníamos que hacer. ¿Okay? Cuando me casé con Maribel, le dije, yo no quiero lavar platos, no voy a lavar platos. Pero me encanta hacer el aseo, la higiene, la limpieza de los baños. Me encanta agarrar los detergentes y ponerlos en el inodoro y eso me ayuda bastante. O sea, wow. Pero Maribel le encanta lavar los platos y me dice, bueno, entonces todo depende al balance que usted y su novia tienen. Por eso que se tienen que sentar. Yo no los conozco a ustedes. No sé qué les gusta hacer, tal vez a uno le gusta cocinar y el hombre dice, a mí me encanta cocinar, y la esposa dice, bueno, qué bueno, entonces yo limpio, qué bueno, no hay nada, siempre y cuando ustedes se sienten para que puedan hablar sobre estos puntos. Y eso es cuando los dos están de acuerdo y como estamos diciendo en esta noche, es mucho mejor tener un acuerdo antes de entrar en el matrimonio y no decir, bueno, tú nunca me has dicho, tú nunca me dijiste que no querías nunca cocinar, tú nunca me dijiste que no ibas a cambiar pañales, no, entonces mejor hablar y por eso estamos hablando diciendo, hay que preguntar estas cosas antes de casarse porque uno tampoco quiere estar así como, bueno, yo no sabía que tú no querías eso o que no te gustaba esto. La siguiente pregunta que tengo, y gracias, alguien Fabi, dice preguntar, ¿dónde van a vivir? Pregúntele, ¿dónde quieres vivir? Hay gente que dice, a la esquina o en el mismo apartamento con mis papás, con mis suegros. Recuerde que hoy en día, Maribel ya es suegra, yo soy suegrito. Ya tenemos un hijo que ha salido de la casa y cuando él vino y nos dijo, queremos casarnos, le dije, qué bien, hijito. Lo primero que vas a hacer es, desde el primer día que te cases, tienes que vivir tú y tu esposa solos. No importa si viven en una mansión, en un garaje, en una cueva, pero vivan solos. Y bueno, gracias a Dios, ellos se compraron su casa antes de casarse, nos mostraron su responsabilidad financiera, viven a 14 minutos de nuestra casa, viven a 10 minutos de la iglesia, o sea que es algo tan hermoso que estamos separados, pero no tan separados. Entonces, se tiene que hablar de eso. Se tiene que romper el cordón umbilical de la familia. Porque aquí va mi segunda, no mi segunda pregunta, pero mi consejo. Recuerda que cuando se casan dos personas, en realidad no se casan dos personas, se casan también dos familias. Claro, y eso hablamos muchas veces sobre los suegros, o no solo suegros, pero cuñadas, cuñados, porque eso puede causar muchísimos problemas en la familia también. Así que eso hay que hablar con anticipación. Déjeme decirle, antes de entrar en un matrimonio, ustedes ya saben si la familia va a ser un problema, va a ser problema o no. No, o sea, uno ya sabe eso. Entonces, la pregunta es, ¿estás dispuesto o dispuesta a entrar en un matrimonio y sabiendo que va a haber este problema, ¿no? Entonces, y si la respuesta es sí, yo lo amo, yo voy a entrar sabiendo que voy a tener problemas con su papá o su mamá o algo así, o su hermano o hermana, entonces la pregunta es, ok, entonces entre los dos vamos a poner límites, vamos a poner
¿cómo se dice? Boundaries, ¿no? Vamos a decir, ok, si hay algún problema con tu mamá, tú vas a hablar con ella. Si hay problema con mi mamá, yo voy a hablar con ella. No, así vamos a hacer y vamos a siempre apoyar el uno al otro y pelear por el uno y el otro. Correcto. Así que con la familia. Así que. Ok, otra pregunta. Y gracias a todas las personas que están participando, porque sí nos están ayudando también a hacer esas preguntas, dónde van a vivir. Otro de los consejos que diría es preguntas antes de casarse. Hágale esta pregunta a su pareja. Es, lo que dijo, mi deseo en cuanto a los hijos son, ¿ok? Solamente para hablar de eso podríamos quedarnos en un programa de los hijos. ¿Cuántos hijos tienen? ¿Qué van a hacer? ¿Les van a enseñar? Aquí en Estados Unidos les van a enseñar a hablar 2 idiomas, solamente un idioma. Van a ir a un colegio privado, un colegio público, van a hacer homeschooling. Es muchas cosas que tienen que hablar para que ustedes sepan, ok, estamos hablando esto antes de casarnos. Ya sé dónde estoy yendo, ya sé qué es lo que vamos a hacer y cuántos hijos vamos a tener, cómo me vas a ayudar. ¿Te gusta tener hijos? ¿Está bien? Está bien. Ok, perdón. No, está bien. Entonces, eso es una de las cosas. Y ahí entra mis prioridades en cuanto al dinero. Y vea el programa del anterior lunes con los pastores Hurtado, que hicieron un excelente trabajo sobre el dinero, ¿no? Las finanzas. Cuántos jóvenes no saben qué hacer, se meten en deudas, en tarjetas de crédito. Pregúntale, ¿debes? ¿Cuánto debes? ¿Sabes utilizar dinero? Yo sé que esto es algo que tal vez usted dice, ¿te gusta diezmar? ¿Eres fiel a Dios? Porque si no eres fiel a Dios, no vas a ser fiel a mí. Y esas son las cosas. ¿Te gusta ofrendar? ¿Te gusta ayudar en la iglesia? ¿O eres un codo? ¿O eres un, cómo se dice? ¿No? Un tacaño. Entonces, no quieres casarte con una persona que es tacaño con Dios. Si es tacaño con Dios, imagínate cómo va a ser contigo. Eso es verdad. Y eso pueden ver no vamos a tomar mucho tiempo con esa parte porque el último lunes se dedicó toda una hora sobre los problemas financieros o cosas financieras de una pareja antes de casarse. Ahora, bueno, Elisban López dice, esas preguntas no serían mejor en el noviazgo. Sí y no, depende cuán profundo vamos a ir en la pregunta, porque entrando primero al principio de un noviazgo vas a hacer asustar a la persona, especialmente si preguntas cosas como ¿tienes una enfermedad venérea? O sea, realmente uno no quiere entrar con esas cosas, ¿no? O ¿cuántos hijos quieres tener? De repente, porque no están en ese punto todavía, ¿no? Entonces, pero antes de decir, vamos a poner una fecha, o si uno ya sabe, aún antes que él pide su mano, ¿no? Uno ya sabe, esto va yendo en serio. Hablaron del matrimonio. ¿Cuántos jóvenes pueden decir en este momento? Pueden poner un dedo así, decir, antes de que él me pidió la mano, o si era ella, no, antes de que nos comprometemos, ya habíamos hablado de matrimonio. Todos en algún tiempo ya habían hablado de matrimonio. No era como, ¡qué sorpresa! No sabía que él estaba pensando en casarse conmigo. Claro, pues ya están saliendo. No, entonces, estos son... Yo me acuerdo cuando Maribel me rogaba para casarse. Me decía, pues nos casaremos. Quiero casarme con un bolivianito. Creo que todos ustedes jóvenes, estas preguntas son para un noviazgo estable. Un noviazgo que ya quiere ir a otro nivel. Cuando usted demuestre su madurez espiritual, madurez emocional, madurez financiero, madurez a sus padres, usted comienza a hacer estas preguntas a su novia o a su novio y viceversa. ¿Por qué? Porque no quieren entrar al matrimonio diciendo, será, espero que sea. No, aprendan antes de entrar al matrimonio. Y eso les va a ayudar bastante. Y saben, es algo de que todos se están poniendo así, porque todos saben que realmente eso se habla antes. Pero hay una muy buena pregunta y no sé, honestamente no sé si cubrieron esto el último lunes, pero dice, si hay deudas y se habla de deudas, ¿es mejor pagarlas antes del matrimonio o se puede afrontar juntos después de casados? Esa es una excelente pregunta. Muy buena pregunta. Para responderlas ustedes dos, porque no sabemos cuánto deben. Depende cuánto. Si debes $1,000, no, que el ¿O chico. ¿Qué es? ¿En qué lo ha gastado? ¿No? O sea, yo puedo decir, sería algo, tendrían que hablar, cada caso es diferente. Debes
$50,000 porque le compraste una casa a tu mamá, porque tal vez tu futura esposa va a decir, pues no siento que tengo que pagar eso, ¿no? O sea, o a tu hermano o a un primo o algo así, o debes 50,000 porque te estabas graduando de la universidad. Eso te va a ayudar en el futuro, ¿no? Pero ese sí es algo de que, bueno, es que me compré una moto y al otro día pues lo regalé a mi vecino y ya no. Entonces tal vez ella se va a sentir como, yo no creo que debería yo estar pagando eso, ¿no? Pero es mejor que ustedes dos se sienten y hablen en qué ha sido esas deudas, para ver si lo van a pagar antes o después. Todas estas preguntas no hay una respuesta definida, porque ustedes tienen que hablar. ¿Cuánto deben? ¿Debes $1,000 o debes $100,000? ¿En qué has gastado? Tal vez te has comprado un auto. Oh, bueno, qué bueno. Entonces ahora lo pueden utilizar ese auto para ustedes dos, ¿no? Entonces pueden ir pagando. O sea, no queremos decir tienes que hacer esto o no tienes que hacer esto. Gracias, Mile, porque definitivamente si se metió un dedo con la exnovia, yo no voy a pagarlo. Exacto, y eso es otra de las cosas. Eso es lo que yo decía. Depende en qué, depende cuánto. Hay muchos porqués ahí, entonces hay que ver todo eso antes de decidir, ok, mira, si es para sacar su doctorado, entonces yo voy a ayudarle a pagar eso porque es como, eso nos va a beneficiar a los dos en el futuro, ¿no? Pero si lo gastó con la exnovia, no. Correcto. Definitivamente. Wow, preguntas que tienes que hacerle a tu novio o a tu novia antes de casarte. Y eso es lo que estamos hablando, si acabas de entrar al programa, eso es lo que queremos saber, ¿no? ¿Cuáles son, otra de las preguntas, mis metas y deseos en cuanto a la vida espiritual son? Pregúntale, ¿cuáles son tus metas espirituales? ¿Qué piensas hacer? ¿Piensas estar sentado todo el tiempo? Porque ahí hay un problema. La dama canta, el esposo no canta. El esposo dirige, hace y la esposa no quiere hacer nada. Entonces, eso es tan duro cuando uno de los dos está jalando a la pareja para servir a Dios. Y eso no debería pasar, debería ser que los dos están luchando para servir a Dios, porque cuando los dos hacen, sus hijos están viendo que los dos están involucrados. Y eso es algo tan triste, jóvenes, si usted sirve a Dios y su pareja no sirve a Dios, sus hijos se van a ir con la persona que no quiere servir a Dios porque le gusta lo más fácil. El problema no es cuando sean niños, el problema cuando sean adolescentes. Van a decir, bueno, mi papá nunca hizo nada, siempre habló mal a la iglesia, nunca nos enseñó nada, ahora quieren que nosotros seamos perfectos. Hablen todos estos temas con su novio, con su novia, cuando se vayan a Starbucks o se tomen un cafecito, hablen de esto, ¿no? Decir, bueno, nos vamos a casar, pienso casarme, creo que tú eres la persona correcta para mí, pero antes de casarnos, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no buscamos un asesoramiento prematrimonial para que nos pueda ayudar? ¿Cuáles son, qué se puede hacer en el futuro? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Dónde vamos a estar? Eso es cierto. Ok. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Wow, se está pasando el tiempo tan rápido. Bueno, una de las cosas que tal vez yo no sé si ustedes han hablado. Nosotros venimos de dos culturas muy diferentes. Antes de casarnos, antes de venir aquí a estudiar, vivías en otro continente que el mío, ¿no? O sea, en rojo, amarillo y verde. Bolivia. Sudamérica. Ahora yo en Norteamérica, en Texas. Entonces, una de las preguntas que yo tenía que hacer cuando yo me iba a casar era, ¿estoy dispuesta a ir a vivir a Bolivia? Ahora, estas son preguntas para las personas que, bueno, no solamente son de diferentes culturas, porque hay parejas aquí en los Estados Unidos, por decir, o tal vez viven en Buenos Aires y dicen, bueno, yo voy a terminar mi doctorado en 2 años o mi maestría, sea lo que sea, y tengo más oportunidades en Rosario que en Buenos Aires. ¿Estás dispuesta a ir a vivir allá? Yo tenía que preguntar, ¿estoy dispuesta a ir a vivir en Bolivia porque me voy a casar con un boliviano que porque ama Bolivia? Y yo estaba con esa mentalidad de que tal vez él vaya a vivir ahí. ¿No? Entonces mi mentalidad entrando en el noviazgo serio ya era, estoy dispuesta. Entonces uno tiene que preguntar, ¿estás dispuesto a, ¿cómo se dice? Relocate, como a trasladarte, o sea, mudarte a otro lugar
por tu pareja. Entonces, eso quiere decir, tal vez dejes un trabajo, tal vez dejes familia. Entonces, uno tiene que preguntar. Pero eso se tiene que preguntar mucho antes de casarse. Porque claro. cuando uno se casa y dice, bueno, nos hemos casado, te cuento que en 2 meses nos vamos a otro país, a otra ciudad. Pero por eso digo, o sea, esa es la razón que digo, son cosas que uno tiene que preguntar antes de casarse, porque tienes que estar dispuesta, tienes que decir, estoy dispuesta a hacer eso. Cuando yo me di cuenta que yo estaba dispuesta en que si él decidía ir a Bolivia, entonces yo ya sabía, bueno, yo me voy a casar. Porque la cultura es diferente, la comida es diferente, todo es diferente, entonces va a haber un cambio. La pregunta que Maribel está haciendo esto es porque realmente lo que estás haciendo es un compromiso, estás dispuesto a cambiar tu manera de vivir, tu comodidad, porque cuando uno se casa, deja la comunidad, ya no son 2, ahora es una sola persona, ya no tienes que ser egoísta, ahora tú tienes que ceder, tú tienes que ayudar, ahora tú tienes que hacer. Entonces, el matrimonio no es 50-50, el matrimonio es 100% da usted y 100%. Es por eso que hablen, jóvenes, hablen de esto. Quiero hacer una pregunta. Todas las personas que están casadas, ¿qué preguntas les gustaría dar a los jóvenes que nos están viendo en esta tarde? Hemos hablado de muchas cosas, sobre el dinero, sobre mi compromiso con mi familia mi opinión, mis metas para el matrimonio son, mi deseo en cuanto a los hijos son, mis prioridades cuanto al dinero son, mi forma de manejar el conflicto es, mi razón para casarme es. ¿Qué pondría usted? Ahora, yo tengo otra cosa de que hoy en día creo que es muy importante hablar también antes de casarse. Es, bueno, antes estábamos hablando de hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos quieren? ¿Dónde vamos a criar? ¿Van a ir a escuelas cristianas? ¿No? ¿Quién los va a cuidar? Muy importante. Pero la pregunta es, en caso de que uno de los dos es estéril, ¿cuáles serían los pasos? ¿Cuáles serían? No, entonces eso es algo muy importante hablar hoy en día porque muchos esperan demasiado tarde para hablar de ese tema, ¿no? Es porque se dan cuenta después tal vez o algo así, pero siempre tiene que haber la posibilidad, si es que estás dispuesto a adoptar. Okay. ¿Qué es lo que pasa si los dos están? Entonces es algo muy importante de hablar porque hay personas que dicen, no, yo no quiero adoptar, o hay personas que dicen, bueno, es que si no puedes tener hijos, entonces yo no. Hay personas, nosotros hemos aconsejado parejas que han dicho, ella nunca me dijo que no podía tener hijos y yo ya no quiero estar con ella porque yo quería tener una familia grande. Entonces causa un problema bien grande. Entonces uno tiene que hablar de estas cosas antes. Parecen ser cosas de que, bueno, eso no debería importar porque por el amor, pero son cosas que pueden realmente afectar el matrimonio, pueden destruir una relación y uno tiene que saber entrando en la relación estas respuestas ya de una vez. Correcto. Gracias, Ricardo. Dice que se pregunten si aceptan a la persona tal como es. Y bueno, tienen que aceptar porque... Y ¿sabe cuál es el problema que he escuchado muchas veces en seminarios matrimoniales? Que nos dicen, así me has conocido, así me voy a morir. No, eso es algo equivocado. Usted puede cambiar. Usted puede ser la persona que su esposa quiere que pueda ser. Definitivamente, se casó, se enamoró, pero al final del día usted puede hacer muchos cambios. Usted tal vez dice, no, es que yo no soy detallista, es que a mí no me gusta hacer esto. Por amor usted tiene que hacer, porque la Biblia nos enseña en que nuestro amor tiene que ser como el mismo amor que nosotros damos a nuestra esposa, como el amor que Cristo da a la iglesia, que es un amor ágape, es un amor continuo, es un amor sacrificial, es un amor que da su vida. Entonces la pregunta, ¿usted está dispuesto a dar su vida por su esposa? ¿Usted está dispuesto de sacar ese plato por su esposa? Y esto les hablo a ustedes jóvenes, ¿no? Señoritas, por eso se tienen que hablar. Casarse no es, no, siéntense, hablen de esto, busquen a su pastor, busquen una persona que les pueda ayudar con consejería prematrimonial, y yo creo que eso les va a ayudar bastante. Y gracias Karen Delgado, que dice, bueno, Lisbeth Badillo, que dice, es muy buen punto ahí que dice, bueno, hay personas que dicen, yo quiero que ella deje su carrera y que se quede en casa después de casarnos, ¿no? Que se dedique a la casa. Entonces ella dice, bueno, hay que preguntar si ella está dispuesta a dejar su trabajo para dedicarse
valorar 100%. Punto. Gracias por tomar ese punto. Porque hoy en día vivimos una generación completamente diferente. Yo me acuerdo cuando Maribel estaba estudiando administración de empresas, yo estaba estudiando psicología, todos decían, bueno, tienen que casarse, y no queríamos hacer eso hasta terminar nuestros estudios. Porque cuando uno sale y dice, bueno, ahora no quiero que estudies, y eso es un poco machista, ¿no? No puedes ganar más que yo. Siéntense, ¿qué pasa si tú ganas más que yo? ¿Quién va a cuidar a los chicos? ¿Los vamos a llevar a una guardería? ¿Se van a quedar contigo? ¿Qué pueden hacer? Piensen de una manera en equipo, no piensen egoístamente, y eso es algo importante. Si le falta el último año para graduarse y le dice te vas a casar pero ya no puedes ya no puedes estudiar, no te puedes graduar, creo que eso es algo egoísta. Hablen entre ustedes. Estas solamente son ideas que les puedan ayudar para que ustedes después tomen sus decisiones. Y déjenme decirles, no piensan, lo voy a cambiar después de casar, voy a cambiar su mente después de casarme. Él ahorita quiere que deje todo, pero lo voy a cambiar su mente después. No piensen de esa manera, solucionen eso antes. El pastor Eder Franco, gracias desde Canadá, él tiene un punto. Hágale esta pregunta, después de casarnos, ¿quién va en primer lugar, tu mamá o yo? Eso es algo que Maribel acaba de verme como, oh, duh. Y creo que todos tal vez diríamos, la respuesta es tan simple, pero usted no puede creer cuánta gente se casa y todavía tiene mamitis. Todavía está mi mami, y tiene 40 años. Y que no. En el momento que usted se casa, nosotros le dijimos, y yo no le digo porque nosotros, no. En el momento que Daniel se casó con Nani, Nani le dijo a Daniel, hijo, yo no soy tu prioridad. Mari le dijo. Yo le dije a Daniel. Mari le dijo a Daniel. Sí. Daniel, nosotros ya no somos tu prioridad. Ahora tu prioridad número 1 es tu esposa. Tienes que amarla, cuidarla. Ella es tu prioridad. Pero después de ella, todas las suegras hacen eso tampoco. Y hablamos con la hermana Hopkins sobre eso, ¿no? Porque ella dijo como suegros uno tiene que saber su papel. Eso ya hemos hablado varias veces. Pero es muy importante que tu pareja sepa también de que ya no es su papá de ella el número 1 en su vida, ya es su esposo. Ya no es la mamá de él el número 1 en su vida, ya es su esposa. Entonces, no es solamente que el trabajo, o sea, algo de los suegros, pero es algo de entre pareja, porque ahorita estamos hablando de las parejas. Correcto. Ellos tienen que saber, él tiene que saber que yo soy número 1, yo tengo que saber que él es número 1. Entonces, uno tiene que saber. Alguien hizo una muy buena pregunta que era si están dispuestos en dice cuando los padres llegan a tercera edad, si están dispuestos en que, yo soy hija única, voy a tener que cuidar a mis padres si algo pasa, ¿no? Si el esposo está, o viceversa, claro. ¿No? Por eso, Maribel, soy hijo único, ¿no? Entonces, esa es muy buena pregunta también. Excelente pregunta y tiene que ayudar a sus padres. Definitivamente no creo que el novio le diga, bueno, eres tu única hija. No. Tiene que ayudar. Pero antes de eso, antes de entrar al matrimonio, ¿qué pasa si su novio dice, no, es que yo no quiero, no puedo casarme con una persona? Entonces, tú no te mereces casarte con esa persona que es egoísta, que no quiere que ayudes a tus padres, que sabiendo la situación en la que están, que tú eres la única hija, ¿quién va a cuidar a tu mamá? ¿Quién va a cuidar a tu papá? Por eso que estos temas se hablan antes de casarse, para que te des cuenta realmente con qué persona te estás casando y que veas la vida real. No solamente es color de rosas, no siempre todo es bonito, sino que se puedan sentarse y hablar.